Esa historia no se puede borrar y no podemos permitir que nada ni nadie la borre. ¿Qué fue lo que pasó allí? O sea, ¿qué pasó con el Adobe, que era ese restaurante y parque temático que de repente cerró las puertas? Para tener ciudad necesitamos tener buenos ciudadanos. No sé. Si no hay buenos ciudadanos, tú puedes tener una metrópolis aquí, pero si tú no tienes ciudadanos, no hay ciudad. Charallave Podcast es una presentación de Jerry Snails, porque tus manos y tus pies merecen ser consentidos por una profesional. Manicure y pedicure con servicio a domicilio en Charallave. Contáctala y ve su trabajo a través de su Instagram, @jerry.snails. Su teléfono 0414-267-9825. Fisioterapeuta Norelis Rodríguez, con atención domiciliaria para tu mayor confort en Charallave, atendiendo los servicios que necesites, como artritis, artrosis, lumbalgias, fracturas, esguinces, cervicalgias y mucho más. Además, cuenta con los servicios de masajes antiestrés y masajes reductores. Licenciada Norelis Rodríguez, 0424-191-4726. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Charallave Podcast, su podcast de Charallave. Esto no es una entrevista, esto no es un programa de radio, esto es una conversación que vamos a ir teniendo con nuestros invitados de Charallave que ustedes han ido conociendo poco a poco, episodio tras episodio. Así que pónganse cómodos y bienvenidos a su primer podcast de Charallave. El día de hoy, llegamos al episodio final de esta primera temporada. Y no lo podríamos hacer de otra forma, sino que con broche de oro. Porque a mi lado se encuentra un historiador, un personaje ilustre de nuestro Charallave, que ha formado también parte de la vida artística, si se quiere decir, porque ha trabajado en teatro, locución y televisión local. Y aparte también es ingeniero. El señor y maestro Juan Quintana. ¿Cómo está, señor Juan Quintana? Todo bien, gracias a Dios. Lo que sí no me explico es por qué me dejaste de último. Porque hay que cerrar con broche de oro, lo dije ahorita en la presentación. Fíjese, yo quería en este caso... Déjame hacerte un paréntesis antes de comenzar el podcast, que no soy historiador. Yo me considero un recopilador de peroles viejos. Y sobre esos peroles viejos y fotografías viejas y anécdotas de la gente, uno trata de escribir algo, porque el papel de historiador es un poco más profundo de lo que la gente piensa. Entonces, me catalogo como un recopilador de peroles viejos. Pero usted sabe que esos títulos, la mayoría de las veces se lo pone la gente. Porque quizás usted no se caracteriza, no se define de esa forma, pero los demás, quien lo vemos, sí lo definimos así. Incluso sucede también de forma empírica con diferentes tipos de pasiones. Hay gente, por lo menos yo profesionalmente no soy comunicador. Si a mí me presentan y me dicen comunicador o periodista, yo no lo soy de profesión, pero lo soy de forma apasionada, como quizás lo que estamos haciendo. Como dicen los abogados de hecho. Ajá, exacto. Y es algo lo que puede pasar con usted. Pudiera ser. Quizás usted lo dice porque usted se compara con un gran historiador y usted dirá, oye, yo no le llego a los talones. Pero nosotros, quienes hacemos vida aquí en Charallave, decimos, señor Juan Quintana, ¿quién más que usted aquí en este pueblo ha trabajado con la historia como lo ha hecho usted? Sí. Por eso lo defino y lo catalogo también como un historiador. Sí, pero repito, el hecho de recopilar peroles viejos, fotos antiguas, conversar con la gente y sacarle lo que tiene de su pasado, eso me ha llevado a escribir. Entonces de repente uno se para a las 2, 3 de la mañana y con la musa lo llama a uno, ¿entiendes? Y y uno escribe y sobre algo que ya haya visto, que tenga en mente, en fin, y ahí comienza. Y recopilar toda esa historia de esos grandes personajes, ¿cómo se llamaría entonces? Si no es historia. Bueno, vamos a llamarlo recopilador. Recopilador. Sí. Sí. Ok, porque usted ha tenido también la dicha de conocer, compartir y recoger historias de grandes personajes acá de Charallave, que muchos no están y otros todavía. Claro, mira, yo creo que el secreto de los que quisieran ser historiadores
o en este caso de los que quisieran ser recopiladores, es conversar con quien ya sabe. ¿Me explico? Yo tuve la suerte de tener como amigos a mucha gente vieja. Ok, yo era un muchacho de 16, 17 años y, bueno, y mis amigos eran Aquiles Figuera, Moisés Serrano, Reina Roche, Gerardo Mesa, Eulogio Serrano, gente Mucho mayor que usted. mucho mayor. Y yo logré captar su historia, la historia que ellos estaban viviendo en ese momento, pero además la historia que vivieron sus antepasados, que sus padres, sus amigos se la contaron. Entonces yo creo que el secreto está ahí, empaparse de... Yo acabo de terminar el libro, ya está a la venta, por cierto, Nostalgia al regresar del pasado, y en la última parte del programa, en el epílogo, yo hablo sobre justamente eh, si yo no hubiese conversado con esa gente, con esos viejos de antes, se me hubiese hecho difícil hacer ese viaje imaginario al pasado, porque Nostalgia es un viaje imaginario al pasado, se circunscribe a la época de 1900, ¿ok? Y donde yo participo con la gente de esa época, con la primera orquesta que existía en Charallave, que era la Sonora Charallave. Vi a José Gregorio Hernández caminando por las calles con su amigo el doctor José Ramón Figuera, y entramos a la casa del doctor José Ramón Figuera, fui a la plaza, disfruté de la verbena, de la retreta, fuimos a los Peñones, en fin, hice un recorrido imaginario por ese Charallave de 1900, pero si no hubiese sido por esos viejos, se me hubiese hecho cuesta arriba. O sea, yo iba preparado, pues, para ese encuentro imaginario. Pero eso fue algo que estuvo, vamos a decir que nació de usted, o sea, de la nada, querer tener esa curiosidad de querer conversar con esas personas. Porque la pregunta sería, ¿cómo nació esa pasión o ese amor de querer recolectar todas esas vivencias? Yo pienso que comienza con mi amigo personal, Aquiles Figuera. Aquiles, bueno, para nadie es un secreto, él fue el creador de la música del himno de Charallave en el año 1976 y yo hice la letra. O sea, la letra. Éramos muy amigos, él era mi profesor de mandolina y de saxofón. Y bueno, y conversábamos mucho. Yo pienso que de ahí nació. Y después tuve la suerte de compartir durante muchísimos años con mi gran amigo Luis Ramón Camero, que era un enamorado de la historia de Charallave. Y con él aprendí muchísimo. ¿Le llevó a pintar algún cuadro? Sí, sí. ¿Tiene usted cuadro que él le hizo a usted? Sí, sí, hay un retrato que él me hizo, lo tengo ya. Que vamos a ver para quienes nos están viendo, ¿quién fue Camero? Bueno, Camero, yo pienso que es el pintor más extraordinario que ha pasado por estos lares, definitivamente. Y que nacido aquí, En Charallave. Sí, pero además Camero es yo escribí he escrito varias cosas sobre Camero. Una de ellas lo coloqué como el último bohemio. Camero definitivamente era un bohemio. Camero era un poeta, era músico, escribía muy bien, pero además pintaba. ¿Existiría alguien que tenga la recopilación de todas esas artes hechas por él? No sabría decirte si... Me imagino que esos están regados. Por ejemplo, en casa de mi novio, mi suegro tiene un cuadro de él, una pintura. Me imagino que habrán diferentes casas. Claro que sí. Si no, muchísima gente de Charallave tiene... Sí. Yo tengo, además de algunos cuadros de él, tengo historias escritas por él, tengo poemas escritos por él, y tengo vivencias con él, porque eso me alimenta mucho. Fíjese, señor Juan, ahorita... Estamos en Podcast Charallave. Charallave Podcast, así es. Ahorita usted, respondiendo a lo que estábamos conversando, acaba de mencionar algo que no puede pasar por debajo de la mesa. Acaba de decir, junto con quien creamos el himno de Charallave, usted hizo la letra, nada más y nada menos. Cuente cómo fue ese proceso o cómo inició eso de que usted un día dijo, mira, vale, vamos a hacerle el himno a nuestro pueblo. Charallave no tiene un himno, vamos a hacerlo. ¿Cómo fue ese procedimiento desde el principio que surgió esa iniciativa hasta que se oficializa? ¿Cómo se oficializa? Y dice, sí, oficialmente, este es el himno de Charallave. Bueno, en esos viajes, esas visitas que yo hacía a la casa del maestro Aquiles Figuera, generalmente lo hacía en la mañana. Bueno, me encontré que un día me dice Aquiles al llegar, y me dice así en su forma muy jocosa,
Juan, escucha esto. Y me puso una música que, estilo marcha, pues, estilo himno. Y me dijo, ponle música, ponle letra, perdón, ponle letra. Y yo, era un 30 de agosto, como las 9 de la mañana, y yo me lo llevo para la casa. Me llevó me llevó el cassette que él me dio sobre la música. Bueno, y sobre esa música le hice una letra en tercera persona. Pero dice Charallave, tierra donde nací. O sea, yo no nací aquí en Charallave, yo nací en el Valle, pero Aquiles sí nació aquí. Yo hice la letra en tercera persona, colocando a Aquiles como la figura principal, Como que si fuera él el que lo está como que si escribiendo. fuera él que lo hubiera escrito. Desde, bueno, en ese momento empezaron a sonar en el Orfeón. El primer arreglo se lo hizo Teodomiro Rivero, un arreglo musical se lo hizo Teodomiro Rivero. Después hubo un arreglo con la Sinfónica de Charallave muy hermoso, que hizo Reinaldi Paiva con la Sinfónica de Charallave, voces e instrumentos. Y un tercer arreglo que hizo Oscar Ortiz, que es el que está ahorita en YouTube, con voces como la de Milton Pereira, Gustavo Farrera, Carolina Acevedo, Oscar Ortiz, cantando, pero es bastante bien hecho, bien hecho. Pero ¿cómo al final se oficializa? Bueno, ¿Cómo? yo creo que la costumbre se hizo ley. Ah, ok. La costumbre se hizo ley. Se fue tocando en las diferentes escuelas, en los actos conmemorativos al 30 de agosto o cualquier acto público. Y en el 2010, si mal no recuerdo, lo oficializa el alcalde de José Ramírez. Okay. ¿Cómo fue ese acto de oficialización? Bueno, ¿Le entregaron algún tipo de decreto o algo? No sé. sí, no, el decreto está en el Consejo Municipal, pero de verdad que no fue nada con bombo y platillo, se lo Ok. oficializó y ya. Usted sabe que yo tengo una anécdota con el himno, porque cuando yo estudiaba en el liceo, yo me gradué de bachillerato ya en el año 2011. Los años anteriores, bueno, estudié lo que fue bachillerato y primaria, que lo estudié en el colegio El Resplandor del Tuy. Pero en ese entonces no se sabía, o por lo menos cuando yo estudié, nunca se habló del himno de Charallave. Nunca, jamás. O sea, yo no llegué a escuchar de ese himno, sino cuando ya yo había salido del bachillerato, que ya estaba en la universidad. Y me generó intriga. No recuerdo dónde fue la primera vez que lo escuché, pero sí me enteré que ya sonaba en colegios en Charallave. Cuando yo estudiaba se sonaba el himno del Estado Miranda, el himno de Venezuela. Pero ahora incluso hay colegios donde Sí, suena sí, el himno de sí. Charallave. Y emisoras incluso que la colocan. Creo Y que yo, Criolísima la coloca también. y yo, ya va, pero ¿cómo que himno de Charallave? ¿Cómo es eso? Ya va. Y empecé a investigar, empecé a indagar y encontré la letra. El señor Google. Ajá, así es, encontré la letra. Y de hecho, yo me acuerdo, en ese entonces yo todavía no lo conocía usted, no tenía el contacto. Y me acuerdo que yo escribí por Facebook, porque ya yo hacía unos videos para Charallave en mi canal. Nada profesional, videos súper aficionados, cosas casi que para mi entretener personal. Pero sí quería como que conseguir el himno y en ese entonces no estaba en YouTube, no estaba en ningún lado. Y yo llegué a publicar y todo, ¿dónde está el himno? ¿Cómo puedo conseguir el himno de Charallave? Me acuerdo que averigué, investigué. Lo cierto fue que al tiempo, bueno, lo llegué a conseguir y lo llegué a escuchar, e incluso me lo llegué a aprender, o por lo menos el coro. Y sí me pareció muy bonito y a veces yo que vengo de Caracas, que a veces venimos del ajetreo, quizás del ferrocarril o de los autobuses, apenas llego a Charallave, que toco la tierra, que toco el piso, lo primero que digo es Charallave, tierra en que nací, canto como que la primera parte del himno. Ya. Pero me parece algo muy bonito porque eso es lo que nos da también identidad, ¿no? Claro, como claro. pueblo. Sí, es que, por supuesto, eso también tiene que ver con la historia, ¿entiendes? Nosotros no podemos permitir que se nos arrebate la historia. O sea, cuando hablo de la historia en todas sus manifestaciones, y la historia es reciente, la pasada y la de mucho tiempo atrás, nosotros debemos mantener viva la historia como tal. Y eso se logra, que por cierto, déjame hacer un paréntesis, es interesante el trabajo que vienen haciendo los liceos y las escuelas con la recopilación y con la proyección de personajes, de lugares. Me imagino que a Carlos Ramón lo tienen, cuando yo no sé alguna cuestión lo mando y lo refiero a que sea Carlos Ramón,
porque mucha gente que nos pregunta, de un personaje tal, y bueno, yo lo conozco, pero quien puede profundizar sobre ese personaje es Carlos Ramón. Carlos Ramón, creo que es el historiador natural, cronista natural de... Que pueden ir a ver el episodio, por cierto, que es el primero publicado acá, pueden ir a verlo. Y este es el último. Ojo, Iniciamos con bombos y platillos y cerramos con brocheo. Entonces yo creo que la historia debe comenzar por la casa, por la familia. ¿Quiénes fueron tus antepasados? Y lo digo por lo siguiente, es una anécdota, no sé si hay tiempo para hacerlo. Claro, bastante tiempo. En una oportunidad, la profesora Ercilia Hurtado lleva a un grupo de alumnos de cuarto, quinto grado de la Teresa de Bolívar, los lleva al Museo de la Magdalena. Y bueno, yo recibí a los muchachos, como 40 muchachos, y estuve hablándoles sobre los personajes y lo que ellos preguntaban. Pero hay un muchacho que cuando yo comencé a hablar del doctor José Ramón Figuera, sentí que le llamó la atención, ¿ok? Y era muy callado el muchacho, de verdad que no recuerdo el nombre. Pero en la noche me llama un amigo mío, que por cierto ya desapareció, ya murió, Toño Macero, y me dice, Juan, mi hijo vino encantado de ese viaje y conoció por primera vez a su tatarabuelo, el doctor José Ramón Figuera. Yo, por supuesto, el mismo asocié con el muchacho que era. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que en la familia no se da a conocer quiénes fueron nuestros antepasados. Sí. Y ese muchacho, que viene siendo tataranieto del doctor José Ramón Figuera, bueno, se estaba perdiendo la oportunidad de poder decir y gritar a viva voz, ese era mi tatarabuelo. ¿Entiendes? Así. Ahorita más adelante vamos a conversar un poco sobre el después del café y después del... Sí, sobre el Museo de la Magdalena, pero antes de eso, estábamos conversando ya del himno. Okay. Pero también quiero mencionar algo que donde quizás, y ya usted me lo va a aclarar, quizás es donde usted no tiene participación 100% directa, pero sí se pudiera decir que indirecta, que es con la bandera de Charallave. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la bandera, 10 años después, ese fue en el 76, que inscribimos el himno, 20 años después exactamente, en el 85 más o menos, hay un concurso sobre la bandera, bueno, y mi esposa ganó el concurso de la bandera y fue oficializado ese mismo año, en el 85, si mal no recuerdo. ¿Pero cómo fue eso? O sea, se lanzó un concurso general. Sí, un concurso a través de, creo que se llamaba, si mal no recuerdo, seguramente que Maurito Bolívar me va a corregir si está viendo este podcast, creo que se llamaba Siloe. Siloe eran la sigla, pues, de una organización educativa, quien fue que se encargó, pues, de la organización del concurso. Y dijeron, la escuela que gane va a ser la bandera oficial. Exacto, sí, ellos tenían sus requisitos, las características. ¿Y quiénes fueron los encargados de decidir, bueno, ganó esta? Bueno, no recuerdo, de verdad que no recuerdo el jurado, no recuerdo quién era. Sí, yo no sé, creo que el jurado estaba a nivel de los teques, porque la organización venía de la Dirección de Educación de los teques. ¿Pero era una bandera por escuela o por salón? Sí, una bandera por escuela. Por escuela, sí. O sea, la escuela me imagino que se tenía que poner de acuerdo para decir... Creo que era una bandera por salón. Por salón. Sí, por salón. O sea, se puede decir que... Estamos infinidad de banderas. Claro, porque si ya por escuela eran muchas, claro. Al decir por salón son muchísimas más. Por salón, exactamente por salón. Bueno, y la bandera que ganó fue la creada por su esposa. Sí. Y esa también se oficializó. Sí, ese mismo año se oficializó, o el año siguiente, creo. Hubo un premio. ¿De qué año estamos hablando? Yo creo que estamos hablando del año 95, si mal no recuerdo, 95. 76, 20 años en el 95 exactamente. ¿Porque el himno fue? El himno fue en el 76. Okay. Y en el 95, que el alcalde en esa oportunidad era el viejo José Antonio, que estaba, 95-96, estaba recién electo, y él fue quien lo oficializó. Y anterior a eso, que Charallave no tenía himno, no tenía bandera, ¿con qué nos identificábamos? Lo que pasa es que del 74 hacia atrás, del año 1974 hacia atrás, nosotros no teníamos identidad propia. Me explico. O sea, por supuesto que sí teníamos identidad propia, ¿no? Pero nosotros dependíamos del municipio Urdaneta.
nosotros éramos un municipio foráneo, ¿ok? Y había un distrito que era el distrito Urdaneta. Y en el año 74, bueno, específicamente en el 73, por iniciativa de una serie de personas de Charallave, incluyendo Fermín Luque, decidieron pues solicitar al Consejo Legislativo en esa oportunidad, que era la Asamblea Legislativa de Miranda, solicitar la elevación de Charallave a distrito. Y se logra justamente a finales del año 73 y en el año 1974, el 2 de enero del año 1974, se instala la primera Cámara Municipal de Charallave, ya con el nombre de Cristóbal Rojas. Okay. Entonces, a partir de ese momento, yo pienso que comenzó como a profundizarse en la identidad nuestra. Ojo, ya Fermín Luque había escrito, que bueno, nos lleva un montón de años luz, había escrito sobre muchas cosas sobre Charallave. Pero a partir del 74 como que se afianza un poco más ese gentilicio. Y me imagino que tiene que ser un orgullo muy grande para usted decir, yo formé parte de esto, yo formé parte de la historia de Charallave. Gracias a mí, Charallave tiene una identidad más arraigada. Es un orgullo personal que no se lo quita nadie. Pudiera ser, porque suena feo decirlo, pero siempre hay un ego que siempre uno se inspira siempre por algo, siempre sale una musa por ahí que uno la agarra y escribe algo, y algo no en lo personal, algo sobre algún personaje o alguna calle, alguna anécdota, y eso lo alimenta a uno, ¿entiendes? El hecho de que yo escriba, por ejemplo, sobre Carlos Ramón González, eso me llena a mí de orgullo, ¿entiendes? Porque estoy resaltando uno de los valores que tiene nuestro pueblo. O sobre Gustavito Farrero, sobre Camero, sobre Sanabria, sobre Melanía Bello, sobre cualquier personaje, independientemente de su condición partidista, política, social, económica. ¿Entiendes? Lo interesante es que ellos marcaron parte de nuestra historia y no podemos dejarla a un lado. Esa historia no se puede borrar y no podemos permitir que nada ni nadie la borre. Y fíjese que usted, al igual que muchos charayavenses, no nació propiamente acá, lo acaba de decir también. Pero claro está que eso no impide decir yo soy charayavense. ¿De dónde? O sea, su familia me imagino que era de acá, cuando usted nació. ¿Qué lo hizo usted llegar acá a Charallave o por qué está aquí en Charallave, habiendo nacido en el Valle? Claro. Bueno, te comento, vamos a ir un poquito más atrás. 1895, llega a Charallave un español llamado Juan Domínguez de Umar, que viene siendo el abuelo de mi mamá. ¿Okay? Mi mamá, bueno, él se establece aquí con una posada ahí donde es la Sisa en este momento. Bueno, él tiene una serie de hijos, entre ellos a mi abuela Petra Domínguez, que también se casa con un español, ¿okay? Y bueno, y tiene a mi mamá, bueno, mi abuela nació aquí, mi abuela Petra nació aquí, mi mamá nació aquí mismo en Paso Real, o sea, muchos hermanos nuestros, bueno, casi toda la familia nació aquí, pero por cuestiones circunstanciales, mi mamá tuvo que irse al Valle, venía, ya nacimos algunos de los hermanos, pero al año me bautizaron aquí en la iglesia de Charallave. O sea, y nunca perdimos el contacto con Charallave porque veníamos toda la semana, ¿entiendes? ¿A qué parte de Charallave era exactamente su Bueno, nosotros veníamos, en primer término, ahí en la calle de la Estación que vivía mi abuela. La calle de la Estación es la Tosta García, a la altura del Boulevard, por allí se puede decir. Justamente a la altura del Boulevard donde está la Cruz Roja. Bueno, ahí había una casa vieja que era de Enrique Delgado, esa casa se la tenía alquilada mi abuela y nosotros llegamos ahí. Y posteriormente mi abuela se muda a lo que es Curaciripa, que antes no se llamaba Boulevard Evencio Gamos, sino Curaciripa. Todo eso, todo el Boulevard. Todo ese centro se llama Curaciripa y llegamos allá a Curaciripa. Y después, bueno, ahí estuvimos un tiempo viviendo con mi abuela y después, bueno, fuimos como un circo, estuvimos como en 15 casas en Charallave. Pero pleno centro siempre. Sí, generalmente. Bueno, vivimos en el cementerio, vivimos en un tiempo que vivimos en Quebra de Cuba. ¿Y usted estudió aquí en Charallave? Yo estoy en el Liceo José Gregorio Hernández, ahí tuve primero, segundo y tercer año, que era lo que se daba esa oportunidad. Y después pasé al perjonal de cuarto y quinto año. ¿Y primaria? Primaria la estudié en Caracas, sí, en la Escuela Juan España de Caracas.
estudió primaria allá, pero siempre viajando hacia Charallave. Todas las semanas era como el viaje obligatorio de mi mamá con todos sus muchacheros por acá. Y un dato, el José Gregorio Hernández es el primer liceo privado El primer liceo privado. de Charallave. Sí. ¿Y qué personajes que usted recuerda llegaron a estudiar allí en el José Gregorio? ¿Qué personas? Bueno, muchísima gente estuvo ahí. Bueno, José Méndez, bueno, mucha gente. El doctor Adán Figuera, Gonzalo Loyola, eh, Camero, o sea, muchos de los contemporáneos. Porque he conversado y la historia de Charallave, más que todo en aquella época de educación, tanto primaria y secundaria, se divide la historia entre el liceo, entre la Teresa de Bolívar Ajá. y el José Gregorio Hernández. Siento que quizás también imagino que por el hecho de que, bueno, uno era público y el otro era privado, eso imagino que también Sí, y influía. estaba el colegio Coromoto también. Okay. Y toda una vida, toda una generación que, aunque quizás estudiaban en colegios diferentes, al final de los años llegaron a ser un solo pueblo. Claro, es que definitivamente Charallave es un solo pueblo. Y hubo una época muy, yo diría que de gran impacto a nivel cultural, social, incluso hasta religioso, la época de los años 60, cuando se funda la Juventud Católica. ¿Entiendes? Ahí participó también, por supuesto, Carlos Ramón, Fermín Luque, Domingo Barile, los hermanos Alayón. ¿Qué era eso? Era como una especie de... Era la Juventud Católica, bueno, nosotros disfrutamos, estábamos chamos. Era una especie de pastoral juvenil, lo que es hoy en día. Pudiera ser, pero más hacia lo social, Okay. hacia lo cultural que hacia lo religioso. Okay. Y ellos utilizaban el salón parroquial para eso. Y había, por cierto, que los domingos, habían los domingos infantiles, okay. Quien animaba esos domingos infantiles era Domingo Barile, Víctor Delgado, Noche Joven. Bueno, hacían actividades para los niños, pues, sí. Pero además la Juventud Católica creo que inició con una serie de orfeones y coros que le dieron pues ese empuje al movimiento coral en Charallave. Fíjese, señor Juan, ahorita hablando todo esto... Estamos en Charallave Podcast. Charallave Podcast, así es. Todo, claro que o sea, todo va relacionado. Lo que sí no voy a aceptar es que me dejaron de último. No lo ve de esa forma. Pero, cónchale, vale, no está viendo que es un cierre de oro. ¿Usted no cree en eso? En el cerrar con broche de oro, no cree en eso. Claro, vamos a creerlo como lo está diciendo. Hay que cerrar siempre de la mejor forma, de la mejor manera. Y ya lo tenía planificado de esa forma. Ahorita usted mencionó, que dije que lo íbamos a conversar un poco más adelante, es sobre el museo de la Magdalena. Okay. La Magdalena de por sí tiene mucha historia. Si nos ponemos a hablar de la Magdalena, pudiéramos hablar de muchos temas, quizás es la palabra, muchos temas que hablar. Pero en lo personal, usted tiene un arraigo allá. Por lo que he escuchado, no era que usted tuviera familia allá, porque me está comentando que su familia era de... Pero mi suegra sí vivió muchos años allá. Pero usted tuvo su proyecto personal, que fue tener un museo allá y a la vez también un parque temático. Es correcto, sí. Que estamos hablando del museo y estamos hablando del Adobe Pueblo de Antaño. Es correcto. ¿Cómo surgió esa iniciativa y sobre todo, cómo hizo para recolectar tantas cosas y llevarlas para allá? Bueno, por eso que al principio te dije que yo era un recopilador de peroles viejos. Sí. Perol viejo que yo veía mal puesto por ahí, bueno, lo pedía, la gente me lo regalaba. Y bueno, y me llamaba la atención. Y nosotros vivíamos en Los Amanes y teníamos un cuarto, una habitación, bueno, llena de todos esos peroles viejos, ¿entiendes? Okay. Íbamos consiguiendo con la gente. La mayoría de los objetos que tenemos hoy en día en el Adobe son de gente de Charallave. Okay. Muchos objetos que tenemos de Charallave. O hay también objetos que representan no solamente a Charallave, sino al país entero. Pues son objetos que estaban, que funcionaban, podemos llamarlo de esta forma, a nivel de todo el país. Bueno, fuimos recogiendo peroles viejos, y la vida nos da sorpresas. Hay cosas que uno a veces que dice no tiene explicación. Cuando muere mi amigo Aquiles Figuera, que quien fue el que hizo la música del himno, pero los hijos me llaman y me dicen, mira Juan, hay una parcelita que mi papá dejó allá arriba, oye, quisiéramos que tú te quedaras con eso. Bueno, prácticamente me lo regalaron, hicimos una negociación simbólica y tal.
Bueno, ahí comencé a construir y bueno, ya dijimos, mi esposo y yo, tenemos un lugar donde meter el perolero viejo. Pero estamos hablando del museo o del parque, porque son dos No, diferentes. sí, el del museo, estamos hablando del museo, Del que museo. el museo tiene ya más de 30 años. Ok. Fíjese que yo tengo un recuerdo, la primera vez que yo recuerdo que yo llegué a subir a la Magdalena fue a ese museo. Recuerdo que estudiaba yo en el Resplandor del Tuy, desconozco en qué grado estaba, no me acuerdo. Yo estaba pequeño, tuvo que haber sido entre primero, segundo, tercer grado aproximadamente. Llegamos a hacer un paseo y fuimos a ese museo. Y yo recuerdo que incluso fue la primera vez que fui a la Magdalena, porque yo no conocía eso allá. Pero sí tengo ese recuerdo muy, muy, muy pequeñito, muy difuso en mi cabeza, pero sé que fui. Obviamente que al pasar los años ya llegué a volver a ir para allá. Y dije, wow, la primera vez que yo vine a la Magdalena fue a este museo. Y todavía está, o sea, todavía está acá. Y forma parte de esa historia de nuestro pueblo Así es. que hay que valorarlo porque no existe otra cosa así en Charallave. No hay. Mira, hay muchas personas que han ido allá al sitio y dicen que en el Tuy no hay algo así. En el tuyo no hay algo así. Claro. Es alguien que tenga una recopilación de tantos peroles viejos, ¿ok? Que identifican a un pueblo y que están bien organizaditos, que la gente puede palparlo, que la gente puede... No, y que sean, como usted lo cataloga, peroles viejos no quiere decir que estén feos, que estén en mal Sí. estado, no, todo eso está, por lo menos la gran mayoría, Sí, impecable. sí, así. Y uno lo ve y dice, eso debe funcionar. ¿Funcionará alguno de Sí, esos claro, ahí funcionan, hay televisores que funcionan, televisores del año 60 que funcionan, radios que funcionan, Y los, ¿cómo es que se llaman? Esos que son así, que son como una corneta así. las vitrolas. Ajá. Ahí tenemos 2 vitrolas, bueno, tenemos 3 vitrolas, una de ellas funciona, la que es tipo azucena, que es como una flor. Ok, eso mismo. Sí, Pero eso es una radio también. no, ¿Qué es? no, Un tocadisco, algo es como así. un tocadisco, es a través de cuerdas, tú le Ok. das una cuerda y bueno, a través de esa azucena, esa flor, Ok. bueno, ahí emite el sonido. Con unos discos, eso lleva unos discos especiales, que eran discos en 78 revoluciones, porque los discos normales eran el 45, que era el disco chiquitico, no sé si lograste. No sé. Okay. Y los LP, que eran de los larga duración, Ok. que eran de 33 revoluciones y media. Los tradicionales, los Sí, discos grandes. pero hay un intermedio que es el 78 revoluciones, que eran los que se colocaban en la vitrola. Okay. El nombre de vitrola es Sinfonola, pero el nombre de la vitrola viene por la marca de RCA Victor, ¿Qué es la marca? que es la marca, sí. Entonces la gente le decía Victrola. Y hay otro, y aparte de esto, está también lo que es vino siendo el parque temático e incluso el restaurante, que es el Adobe Sí. Pueblo de Antaño. Allí, bueno, sabemos que hoy en día existe un tema particular que quizás no profundicemos por temas, quizás en este caso personales, que no se puedan o no quieran conversar, pero sí me gustaría que usted nos explicara a manera de quizás entender, incluyéndome, y a las personas que nos están viendo acá, ¿qué fue lo que pasó allí? O sea, ¿qué pasó con con el Adobe, que era ese restaurante y parque temático que de repente cerró las puertas? ¿Cuál fue el problema que Bueno, hubo? hay cosas que están en pleno juicio y bueno, nos imposibilita un poco hablar sobre el problema como tal. Hay Entiendo. un problema legal que Dios mediante vamos a solucionar pronto. Nosotros compramos, pagamos el precio justo, tenemos copias de los cheques de herencia, tenemos el documento interno, por cuestiones del destino y de la vida y quizás de buena fe, o cualquier adjetivo que quieran colocarle, nunca firmamos un documento notariado, ni mucho menos registrado. Bueno, y surgen las situaciones de gente que quiere aspirar de pescar en río revuelto, en fin. Pero Dios mediante vamos a solucionar pronto eso. Eso fue decretado en el año 2016 por el alcalde Humberto Marte como un patrimonio histórico del municipio. ¿Por qué un patrimonio histórico del municipio? Bueno, sencillamente porque ahí está parte de la historia del pueblo, ¿entiendes? Por ejemplo, los equipos de la primera emisora radial de Charallave están ahí, ¿entiendes?
ahí el piano de la orquesta de la Sonora Miranda, el bajo, esos instrumentos están ahí, la marimba de Pachequito está ahí, los proyectores del primer cine, el primer cine con carácter lujoso, vamos a llamarlo así, que era el cine Renacimiento, están ahí. O sea, infinidad de objetos, diciendo peroles viejos, que están ahí que no me pertenecen, en el fondo no me pertenecen, se le pertenece a una colectividad, ¿entiendes? Es parte de la historia. Es una, si se quiere decir, como que extensión del museo, porque el museo quizás es algo muy tradicional, un museo, pero lo otro ya es un parque temático. Claro, es que muchos de los objetos que teníamos en el museo, y que no nos cabían también, era una cosa que no cabía, que no, necesitamos un espacio mayor, bueno, los trasladamos abajo, cuando hicimos la negociación, los trasladamos abajo y bueno, estaban funcionando. Incluso ahí también tenían como paseos a caballo, ¿verdad? Sí, sí. Es un terreno, sí, muy, muy bonito. Pero Dios mediante, amén. Hay un señor de una chivita, que es el que está arriba, que él ve todo, hace todo y lo hace en el momento preciso, en el momento justo. Y por eso nosotros no queremos hacer alarde de situaciones que están en proceso legal. No vamos de manera irresponsable a señalar ni nombres, pero la gente sabe que nosotros compramos, que nosotros pagamos, la gente sabe que quienes saben de la historia, entre comillas, no me gusta utilizar el término, quienes recopilaron todos esos objetos para la historia somos nosotros, mi esposa y yo. La gente sabe de la tradición que tenemos nosotros. Sí, ahí. Por eso era importante, por eso es que le dije también que quería quizás no abundar en el tema, pero sí muy por encima decir qué pasó, porque hay mucha gente que no sabe por qué el Adobe cerró sus puertas y dice, oye, pero ¿por qué está cerrado? Entonces, sí era importante quizás escuchar de parte de la voz de su propio creador, fundador, dueño, como quieran llamarlo, saber allí las razones del porqué. Sí. Y que incluso desde allí hay un dato muy particular, porque desde allí, desde el Adobe, en la Magdalena, en el techo de, vamos a decir que los valles del Tuy, se ve el Ávila. Bueno, no desde el Adobe, desde el museo. Desde el museo. Desde el museo, que está mucho más. Pero eso es, ¿cómo decirlo? Eso es caminar unos pasitos, tampoco es que... Sí, pero desde el Adobe no se ve, se ve desde arriba, desde el museo. Y o sea, se ve nítido, incluso cuando está despejado. No, y de día se ve, claro, cuando está despejado. Y de noche se logra ver las luces también, ¿entiendes? Sí, cuando está claro. Y cuando las noches que el Humboldt ha lanzado esas luces así. También, sí, también. Wow, bueno, eso es para que ustedes vean los que dicen que Charallave está lejos de Caracas, no, señores. Aunque hay un tema. El Adobe no está plenamente en Charallave. No, cuando tú estás dentro del Adobe, cuando tú colocas el pie en la calle, está en Charallave. Ok, es afuera. Afuera. Y el límite es justamente cuando tú colocas el pie fuera del portón del Adobe, está en Charallave. Estamos inmersos en tres municipios, que es Cristóbal Rojas, que es Guaycaipuro y Urdaneta, con la particularidad de que quien tiene el mayor porcentaje de territorio es Cuba. Cuba tiene un poco más del 70% de territorio de la Magdalena. Luego le sigue Charallave con un poco más del 90% y Guaycaipuro mínimo, 5, 6, 7%, cuando mucho en territorio. Pero hay otro dato importante. Desde hace más de 10 años, y eso es importante que la gente lo vea, porque hay cierta crítica en relación a lo que el alcalde de Charallave hizo cuando el decreto patrimonial, okay, el por qué lo decreta patrimonio histórico estando en inmediaciones de otro municipio. Bueno, porque desde hace más de 100 años, más de un siglo, quien se ha encargado del mantenimiento de la vía, quien se ha encargado de todo lo que son los servicios públicos, el servicio de agua, quien se ha encargado de la reparación de las escuelas, quien se ha encargado cuando hay un enfermo, una ambulancia viene, es de Charallave. Cuando hay un problema policial, la policía viene, es de Charallave. O sea, todos los servicios públicos han sido atendidos por este gobierno, por el anterior, y los gobiernos de hace 100 años. Pero qué contradictorio, ¿no? Es contradictorio. Es como una zona de reclamación que tiene Charallave con Cuba. Pero hay un dato particular, por ejemplo, Guaycaipuro, ¿okay? ¿Y de dónde está el Adobe? Guaycaipuro, en su presupuesto ordinario, no ha incluido nunca
en estos últimos 100 años ni siquiera medio para Charallave. ¿Me explico? O sea, hay una especie de competencia funcional, de hecho, por Charallave, ¿entiendes? Claro. Quien ha dado la cara pues por el municipio. Ojo, y no solamente este gobierno, estoy hablando de los últimos gobiernos o de los gobiernos de ¿Y los por qué últimos 100 cree años. usted que eso ha sido así? Porque Cuba no ha tomado la batuta y decir, vamos a hacer esto nosotros, siendo la Magdalena un lugar tan hermoso. Y teniendo Cuba más del 70% Sí. del territorio geográfico. Lo que pasa es que la única línea de jeep que existe Sí, es Charallave, es verdad. Charallave La Magdalena. Pero hay un dato más curioso todavía. La gente que vota en La Magdalena, votan que viven en Cuba o en Guaycaipuro o en Charallave. Todos esos votos van para elegir a los candidatos de Charallave. Bueno, pero vamos a hacer un referéndum. Vamos a agarrar la Magdalena, por lo menos la parte donde están sus habitantes, y lo definimos totalmente el municipio. Pero óyeme bien, yo creo que es la guinda, la gota que rebosa el vaso, ¿sabes qué dicen así? Bueno, todos los votos, ojo los políticos, todos los votos que se emiten en el único centro de votación vienen para Charallave. O sea, eligen a los candidatos de Charallave. Pero hay otra contradicción también. Ese único centro de votación y cuyos votos vienen para Charallave está ubicado en Cuba. Que es el colegio. Es que ni siquiera hay una delimitación marcada, no sabes exactamente. No, sí la hay una de ahí, por supuesto que hay gente que en cartografía está. Claro, pero quienes vayan de visita no sabe. Estoy hablando de que se vea públicamente. Lo visual. Uno vaya caminando y uno dice, bueno, aquí estoy en Charallave, aquí estoy en Cuba, o Urdaneta, porque técnicamente ese lado viene siendo de Quebrada de Cuba, ni siquiera de Cuba como tal, Quebrada de Cuba, de la parroquia. Entonces, no hay un límite, algo que diga bienvenido al municipio de Urdaneta. Claro. Uno ahí está totalmente como un poco. Pero estamos hablando en condiciones muy parecidas a La Mata. Sí, en también. La Mata está Ocumare, está Cuba y está Charallave. Son tres zonas libres. Pero ojo, para la gente que está criticando lo del decreto patrimonial que se hizo en el año 2016, esa es la razón de que yo atiendo a una comunidad desde hace más de 100 años y yo tengo una potestad sobre esa comunidad, porque por ejemplo, esa gente que dice que se está aferrando, que eso es Guaycaipuro, pero vayan a pedir su bolsa clap allá a Guaycaipuro, por ejemplo, o vayan a pedir su bombonita de gas allá a Guaycaipuro, quien nos atiende es Charallave, y repito, no es de ahorita, estamos hablando hace más de 100 años. De hecho, hay una competencia funcional del municipio de Cristóbal Rojas, que antes era del municipio de Urdaneta, ojo, porque nosotros éramos junta comunal y también atendíamos a Charallave del 74 hacia atrás. Entonces, esa aclaratoria en este Charallave Podcast, para la gente que está criticando el que se haya decretado un patrimonio en otro municipio. Esa es la razón fundamental. Si no, váyanse a la historia o lean un poquitico sobre la historia y ustedes mismos se dan cuenta. Sí. Y la Magdalena es un lugar que yo, bueno, en lo personal, se puede decir que en los últimos años, recientemente, es que la he ido conociendo, teniéndola tan cerca, porque yo vivo en pleno casco central de Charallave, y no había tenido la oportunidad de conocerla, más allá de la vez cuando le conté que yo fui niño, que era niño que fui para el museo, pero conocerla a profundidad ha sido recientemente, en los últimos 4 o 5 años. Y la Magdalena es un lugar tan precioso. Sí. Es una montaña encantada, una montaña que tiene una energía. Pero es que tiene paisajes que tú dices, wow, estoy en los valles del Tuy, estoy aquí mismo. La Magdalena tiene una particularidad que tiene esas piedras que son tan vistosas, son peñones, son rocas, por todos lados. Y yo digo, esta piedra tiene algo mágico, porque en cualquier lado que tú te encuentres en la Magdalena vas a encontrar un peñón, vas a encontrar una roca, vas a encontrar una piedra y vas a encontrar una cueva. Sí. ¿Usted ha ido a esa cueva? Claro que sí. ¿Personalmente? ¿Se adentró? Sí, claro. Yo he ido como en dos o tres oportunidades. La primera vez que yo fue con una visita que nos hicieron el profesor Johan Balabur, era profesor, por cierto, fue profesor mío de mineralogía en el Liceo Pérez Onalde. Fue con Teobaldo Alvarado, que es uno de los ambientalistas más fuertes que tuvo los Valles del Tuy, que peleó por la cueva de Mauricio, por la cueva de la Magdalena, por el rescate del ambiente. Pues, Bueno, ellos fueron un día con un grupo de estudiantes allá al museo, por cierto,
Y bueno, de ahí nos fuimos caminando hasta la cueva. Bueno, eso es espectacular, Sí. ¿no? Yo llegué a entrar allí con la gente de la Magdalena Activa, a quien les mando un abrazo. Eh, Luis González. Sí, que ellos están encargados, junto a César también, que hacen tour por allá por la Magdalena. De verdad que es un trabajo admirable porque hoy en día no existe más personas que se adentren a la montaña como tal, Sí. haciendo esa especie de tour Sí, guiado. pero es interesante, hay gente que está haciendo, yo lo estoy diciendo en mi programa de radio, que hay gente Publicidad no paga. sí, ojo, el programa de radio es En Contraste a través de la máquina 88.5 Los lunes. los lunes de 5 a 7 de la noche. Así es. No hay, ese no es un trabajo político, es un trabajo desde el punto de vista histórico, social, Ok. cultural. Okay. Bueno, hay gente que está haciendo muchas cosas. Por ejemplo, Julio Abad, él tiene su terreno en la Magdalena, bueno, ahí está desarrollando lo que son los paseos ecológicos. Interesantísimo el trabajo que está haciendo Julio Abad. Tenemos ahí al frente a Michael Moreno, que con Café Moreno, el famoso Café Moreno que se está procesando, se está sembrando y se está procesando en la misma Magdalena. Un café exquisito, se dice aparte la publicidad. Sí. Un café muy bueno, Café Moreno de nuestro amigo Michael Moreno. Tenemos hacia el otro lado, hacia la zona del Trompillo, la Posada Baraca. Posada Baraca es una posada espectacular, con una vista realmente increíble. No hace falta aire acondicionado, ¿verdad? Abre los portones el ventanal de la Posada Baraca, bueno, para disfrutar. Es otro ambiente. Es otro ambiente. Mire, San Juan, ya queda poco. Productora, ¿cuánto tiempo tenemos en este momento aproximadamente? Pero como este es el último capítulo, le van a dar una ñapa. Ah, bueno, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo tenemos ahorita? Fíjate, en este momento vamos a ir a una dinámica. Okay. Esta es una dinámica que tenemos acá. Aquí hay unos lugares públicos. Es un sorteo, son sorteos. No. Déjame decir, si es un sorteo no, porque es que yo nunca me gano un sorteo. El único sorteo que yo me gané fue el sorteo militar. Imagínense. No, aquí no se va a ganar nada. Aquí usted mismo va a buscar algo. Fíjese. Aquí hay unos lugares conocidos de Charallave. Sitios públicos o sitios privados, pero conocidos. Okay. Usted va a elegir uno al azar y el lugar que le salga, usted va a decir o alguna anécdota o algún dato que usted tenga de ese lugar de aquí de Charallave. Y si no lo tengo, no lo tengo. No, claro que lo va a tener, por supuesto. Okay. Vamos a ver. ¿Una anécdota personal o...? Bueno, era casualidad. ¿Cuál? Salí la Magdalena. Ah, bueno, fíjate. Estábamos hablando bastante de la Magdalena. Así es. Bueno, algo que no hayamos dicho de la Magdalena. De la Magdalena se ha dicho muchas cosas. Puede ser o un dato o una anécdota suya, una historia personal. Bueno, nosotros llegamos a la Magdalena, fíjate tú, por una invitación. Bueno, ya yo conocía la Magdalena con los chamos, ¿no? Nos íbamos caminando hacia las pedreras, arriba, y después bajamos, aprovechamos los Fiat cargados de piedras, o ya habían descargado las piedras, y cuando ellos bajaban, nosotros le pegamos la cola, pero íbamos por la cuesta del camino, íbamos a conocer, pues, la Magdalena, y visitamos muchos lugares. Pero en una oportunidad nos visita nuestro amigo Marcelo Hernández, que tenía una parcela allá, bueno, y se nos hizo tarde noche. Ahí estuvimos disfrutando de unas mandarinas grandísimas, muy dulces, pero vimos cómo caía la neblina, pero tan rápido y tan espesa, y nos atrapó en ese momento. Esa neblina nos atrapó, y mi esposo y yo dijimos, hay que conseguir algo aquí para venirse. Definitivamente después surge lo de Aquiles Figuera con el terreno, que fue donde compramos, entre comillas, ese terreno, donde funciona hoy el Museo de Antigüedades. Excelente. Vamos a agarrar uno más. Esto es trampa, me dijeron que no. No, uno más porque ya hablamos de la Magdalena, así que quiero otro lugar que no hayamos hablado. Las Brisas. La parroquia Las Brisas. Es tu parroquia. De la parroquia donde vive es familia mía, es así. Fíjese, de la parroquia Las Brisas, aunque es una parroquia parte de Charallave, forma parte del mismo municipio, Cristóbal Rojas. Las dos parroquias tienen Charallave. No se habla mucho de Las Brisas. Bueno, Las Brisas tuvo un impacto o mucha repercusión en los años 60, los años 70. Por ejemplo, hablar de Las Brisas, no podemos dejar por fuera a María Luisa Egui de Blanco. María Luisa Egui de Blanco, que por cierto fue presidente, después de Fermín Luque, fue presidente del Consejo Municipal, pero fue la fundadora
del colegio Andrés Eloy Blanco, que funciona Okay. en La Brisa. Ahí trabajaron los Abreu, trabajó un poco de gente Sí. de La Brisa como maestros y tal. Pero a María Luisa se le debe la creación, pues, uno de los colegios más importantes del municipio, que es el colegio Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco. Vamos a hacer ahora, después que hicimos esta pequeña dinámica, vamos a continuar con otra. Esto va a ser una sección nueva que vamos a estrenar, que ya la haremos en las próximas temporadas que vamos a tener, porque este es el último episodio de la primera temporada. No crean ustedes que no vamos a seguir. Estamos por aquí, por allá. Estamos en Charallave Podcast, así es. Yo le voy a mencionar a usted. Esa cuña no te lo voy a cobrar. Ok, perfecto, gracias. Yo le voy a decir a usted una época del año, específicamente, y usted me va a decir, igualmente vamos a seguir con las anécdotas o con los datos, obviamente relacionados con Charallave. Yo le voy a decir a usted una época, usted me va a decir brevemente una anécdota personal o un dato de esa época del año. Ok, vamos a empezar. Carnaval. Carnaval trae muchos recuerdos. Por ejemplo, recuerdos buenos y recuerdos que son muy tristes. Yo recuerdo la muerte del niño, el niño Pablo Nicolás Díaz, que se mata justamente un lunes de carnaval en la zona de Madosa, ¿okay? Con un volvaje, estaba aprendiendo a manejar. Pablo Nicolás Díaz, el niño, era un excelente profesor de matemáticas del Liceo José Gregorio. Bueno, él le compra a Mauro Bolívar un volvajito, ¿okay? Bueno, estaba emocionado y estaba practicando, aprendiendo a manejar y subía a Madosa, bajaba hasta la Silce y tal. Bueno, en ese momento se choca ya en las brisas y fallece. Eso fue un momento triste para los carnavales. Pero aquí hay carnavales espectaculares. Los carnavales, por ejemplo, que montaba Carlos Luna, que montaba Juan Herbes. Por cierto, Juan Herbes es uno de los organizadores más populares y de mayor impacto sobre la fiesta, no solamente de carnaval, sino la fiesta del 30 de agosto. Fue el primero que trajo ese gran mano a mano entre billos y melódicos en el altozano de la iglesia, Okay. que forma parte, por supuesto, forma parte de eso de alguien que llama la historia. Ok, vamos a avanzar con la otra. Semana Santa. Semana Santa. Semana Santa recordamos a Tula y a Jerónimo, por ejemplo. Tula y Jerónimo, que además eran los cargadores, entre comillas, que eran los cargadores oficiales en todos los entierros del municipio. Ojo, cuando alguien moría, ellos tenían un sentido extra, que sabían el momento de la muerte, incluso sabían dónde estaba ubicado y ellos iban allá. Entonces, ellos se encargaban, uno de llevar la corona y otro de llevarla en la corona. Pero en Semana Santa, Tula y Jerónimo eran los atrileros, que eran los encargados de llevar los atriles de los músicos de la banda sacra. Esa es una estampa que la tengo grabada, pues, en la mente, viendo a Tula y a Jerónimo. En cada paso que hacían los músicos, en cada esquina donde se paraban, bueno, estaban ahí Tula y Jerónimo llevando el atril o llevando el bombardino o el bajo del músico X. Ok. Fiestas patronales, Santa Rosa de Lima. Fiestas patronales. Por cierto que hay una particularidad con las fiestas patronales y esto es bueno recalcar, que en los últimos, pudiera decir, 20 años, 25 años, todos los oradores de orden en las fiestas patronales han sido gente de Charallave. O sea, gente relacionada con Charallave, gente que nació en Charallave o que hizo vida en Charallave, muy relacionados con Charallave. Y eso, por supuesto, da ese verdadero sentido de pertenencia. O sea, no es un orador de orden que venía de Maracay, de Valencia, de Caracas, o un político X. Generalmente son de Charallave, independientemente de la condición política, porque si nos ponemos a ver en los últimos 25 años quiénes han sido los oradores de orden y ahí de todos los bandos, ¿entiendes? De todos los bandos políticos. Okay. Pero las fiestas patronales, recuerdo, por ejemplo, los toros coleados que comenzaban a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Después eso fue cambiando igual que cambió también un tiempo lo de las misas de aguinaldo. Pero eso fue cambiando y después los toros eran en la noche. Comenzaban a las 6. Que lo hacían en plena calle. Bueno, anteriormente era... No existía la manga de coleo. Sí, no existía. La primera manga de coleo se funda en lo que es todas estas cerámicas Bronson,
Ok, cerámica, o sea, la primera manga de coleo oficial, estamos hablando del año 56 más o menos. Esa primera manga de coleo oficial se funda en la carretera Charallave-Cuba, a la Ok, altura de Cerámica Bronzo, y le colocan el nombre de Ernesto Alvarenga. Ernesto ok. Alvarenga era el padre de Henry, Marlene y de Jenny. Este era un coleador de esos espectaculares. Por cierto que hasta este momento la manga, bueno, después la pasaron para donde están hoy en día, y hasta este momento sigue con el nombre de Ernesto Alvarenga. Pero los toros coleados se hacían en la calle La Estación, que ahorita es la avenida Costa García, e incluso hay fotografías, eso yo no viví esa época, ¿no? De la fotografía de las tardes de toros en la avenida Bolívar, pero hay fotografías antiguas del año 40, 45, que, bueno, que muestran que ahí se hacían los toros coleados. Ok. Y por último, Navidad. Navidad. Navidad es muy particular, a mí me gusta mucho la Navidad, pero es muy particular porque las familias de aquella época hacían lo que llamamos los intercambios de hallacas. Era la familia X, para no nombrar una particular, hacía sus hallacas y a las familias más cercanas, los vecinos más cercanos, le mandaban como una muestra de sus hallacas, tres, cuatro hallacas y un par de bollos para que los probaran, ¿entiendes? Y esa familia también le mandaba a esta familia las hallacas que esa familia había hecho. O sea, había un intercambio de hallacas, algo como muy tradicional. Lo mismo sucedía también con los dulces, el dulce de lechosa, el cabello de ángel o el dulce de toronja, se hacían los intercambios de dulce en esa época. Esos, por lo menos en este caso estamos hablando de comidas tradicionales, pero también existían juegos tradicionales. ¿Por qué cree usted, a su opinión muy personal, que ya eso no se realiza, ya eso no se practica? Esos o intercambios de hallacas, como está mencionando, por ejemplo, o juegos tradicionales que se hacían anteriormente. ¿Tiene algo que ver la evolución de la sociedad? Sí, yo creo que es parte, que por supuesto, y no es criticable, ¿no? Yo pienso que no es criticable porque cada época es diferente, o sea, tú no pretendemos que ustedes como hijos nuestros vivan lo mismo que nosotros vivimos, una oportunidad, sin comunicación, nosotros nos íbamos a la universidad y no teníamos teléfono ni siquiera en la casa. Bueno, mi mamá no se enteraba qué estaba haciendo yo de las 6 de la mañana que salía de la casa, ¿entiendes? Hasta la noche. Ahorita la parte tecnológica, Sí. esa evolución, por supuesto que es positiva, es positiva. Y es parte de la misma evolución que vive la sociedad. Y entonces no es criticable, hay cosas que se van quedando en el pasado, hay cosas que ya no son funcionales, entonces no. Señor Quintana, ¿usted piensa que realmente Charallave dejó de ser pueblo para ser ciudad? Todo depende como tú lo veas. Cuando yo escribí el himno en el año 1976, yo en una de las estrofas de Charallave, eh, algo de la ciudad, que nadie pueda mancillar mi ciudad y ya hablo de la ciudad. ¿Entiendes? Ese depende como en la óptica que tú la veas. Por supuesto, hay momentos que tú no quisieras que el pueblo desapareciera, ¿entiendes? Hay ciudades que mantienen sus rasgos, vestigios de lo que fue el pueblo, ¿entiendes? Cuando tienes zonas coloniales, buen mantenimiento, cuando tienes parte de esa historia, entonces sigue siendo un pueblo, ¿entiendes? Pero hay algo importante, para tener ciudad necesitamos tener buenos ciudadanos. No sé. Si no hay buenos ciudadanos, tú puedes tener una metrópolis aquí, y puedes construir 15, 20 centros comerciales y varias estaciones del ferrocarril, pero si tú no tienes ciudadanos, no hay ciudad. Es así. Si no hay ciudadanos, no hay ciudad, Eso es lo que construye un pueblo y una Sí, ciudad, sí. es así. Pero el pueblo que tiene ciudadanos, no solamente es un pueblo, se convierte en una ciudad. Y ya para ya ir terminando y culminando este episodio del día de hoy, me gustaría que usted nos dijera acá a mí y a quienes nos están viendo a través de Estamos en Podcast Charallave, o Charallave Podcast. Charallave Podcast. ¿Qué quisiera usted o qué le gustaría a usted que existiera en Charallave que en la actualidad no existe?
un centro cultural. Hace falta un verdadero centro cultural, que nunca lo hemos tenido. O sea, nosotros tuvimos una oportunidad en el Salón Parroquial, que donde era la Juventud Católica. Nosotros cuando hicimos teatro, utilizamos. Pero hace falta un complejo cultural donde puedan ir los expositores, los pintores, los escultores, la gente que hace teatro, un buen concierto de alguna sinfónica, en fin, un centro cultural. Yo creo que coadyuvaría a ese sentimiento de ciudad que mucha gente tiene. Excelente. Bueno, señor Juan, ya hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Hemos conversado bastante, no lo suficiente, porque nunca va a ser suficiente. Tanta historia y tantas cosas que conversar. Tendrían que pasar días o muchas horas para seguir hablando. Pero queda como excusa para un próximo encuentro, un próximo episodio, ya sea aquí, ya sea en otro lugar, para seguir conversando de nuestro Charallave y de lo que nosotros tenemos para aportar. Le agradezco muchísimo que haya asistido al día de hoy y bueno, nada, la invitación también para las personas que están acá o sus palabras ya para finalizar. Sí, yo quisiera, por aquí, por esta cámara, porque estamos en Charallave Podcast. Sí, yo quisiera, que es la pasión nuestra, tanto de mi esposa como la mía, es de ese rescate hacia la historia, mi llamado a la colectividad, a los gobernantes, a la gente en general, para que no perdamos, pero ni un rasgo de la historia de nuestro pueblo. Y estamos obligados todos estamos obligados, somos copartícipes de esa lucha en rescatarla y no permitir que nada ni nadie atropelle pues nuestra historia, porque si no sabemos qué pasó en el pasado, si no conocemos nuestra historia, difícilmente vamos a tener un futuro mejor. Vamos a cometer los mismos errores, o en definitiva nuestros hijos no van a tener esa conciencia de lo que fue el pasado para obtener un futuro mejor. Así es, bueno, ya ustedes lo escucharon. Muchas gracias por estar acá. Recuerden suscribirse al botoncito ahí abajo que dice suscribirse, es gratis, para que así puedan ver todos los episodios ya transcurridos de Charallave Podcast y los que vendrán en las próximas temporadas. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, @leopnel, en mi Instagram personal, con P y doble L al final, y también @Charallave Podcast. Señor Juan, ¿usted tiene una cuenta personal que quisiera que sigan? En Facebook, Juan Quintana. En Facebook, Juan Quintana. Sí, en Instagram tenemos el Adobe Parque Temático, Adobe Restaurant. Ok. Ahí pueden seguir. Así es, bueno, y además que una cosa que no mencionamos y muy por encimita, también es poeta. Gracias por estar acá. Les recuerdo que, bueno, se suscriban, se los vuelvo a decir, y será para la próxima. Gracias por estar allí. Chao, chao. Charallave Podcast fue una presentación de Jerry's Nails, porque tus manos y tus pies merecen ser consentidos por una profesional. Manicure y pedicure con servicio a domicilio en Charallave. Contáctala y ve su trabajo a través de su Instagram, @jerry.snails. Su teléfono 0414-267-9825. Fisioterapeuta Norelis Rodríguez, con atención domiciliaria para tu mayor confort en Charallave, atendiendo los servicios que necesites, como artritis, artrosis, lumbalgias, fracturas, esguinces, cervicalgias y mucho más. Además, cuenta con los servicios de masajes antiestrés y masajes reductores. Licenciada Norelis Rodríguez, 0424-191-4726.